Fry, cuando empieza a estudiar las artes visuales hacia los años 60, coloca este problema de lo que la teatralidad empieza a contaminar el arte como un signo de negatividad, como lo que deja de ser arte visual para empezar a ser teatralidad, y para Fry era un signo de una contaminación negativa. En esos mismos, un poco después, o sea, recordemos la época, este es un texto que se publica en 1967, desde el año 62 se ha dado toda la irrupción hacia el 65, particularmente las exposiciones de los artistas minimalistas, entre artistas como Donald Judd, por ejemplo, ha declarado como que lo más importante que se está produciendo en el ámbito de las artes no es ni lo que es escultura ni lo que es pintura, sino esa dimensión intermedia que se viene produciendo. Y una gran teórica como Rosalind Krauss, ya en 1979, está haciendo reflexiones y ha producido un texto teórico muy importante que se llama La escultura como el campo expandido. Y ese texto empieza a abordar, bueno, las innovaciones que desde su punto de vista hicieron artistas como Robert Smithson, por ejemplo, y bueno, antes que Smithson, que hizo la espiral en 1970, se estaban produciendo estas envolturas, ¿no? De Christoph y Jean-Claude, y que tienen una altísima dimensión escenográfica, podríamos decir, ¿no? Son las envolturas famosas de espacios abiertos, acá parte de una costa de Australia, en Sydney, las ruinas de Roma, una parte, y algunos árboles en Suiza, ¿no? Que siempre me recuerdan como si fuera una escena de personajes de Luis XIV, de la época de Luis XIV, con sus peinados maravillosos, ¿no? Bueno, me interesa retomar esta primera percepción de transformación de la escena visual, de la llamada escena plástica, y que ya viene introduciendo este problema de hacer algo que no es ni el cuadro para colgar, ni la escultura para mostrar dentro de un museo. Por eso Donald Judd hace esta declaración y comienza a preguntarse sobre cómo llamar a estas nuevas producciones, si son instalaciones escénicas, qué cosa es lo que se produce, y especialmente el escándalo de Fry viene cuando artistas minimalistas empiezan a hacer este tipo de producciones en las que necesariamente el público está invitado no a una estética de la contemplación, como perfectamente señaló ya Adorno antes, en los finales de los años 60, pasamos de ese Adorno, necesitamos pasar de una estética de la contemplación a otro tipo de acto estético, ¿no? Quizás una estética de la participación era la pregunta que quedaba y que inmediatamente después Popper respondió, ¿no? Pero interesa mucho este tipo de obras donde lo que se producían eran grandes estructuras, incluso fuera de las cajas blancas de las galerías, para que formaran parte de una experiencia en la que indudablemente se incorporaban situaciones que iban más allá de las habituales experiencias producidas dentro de las galerías y de los museos, ¿no? El extremo de este tipo de producción, creo yo, lo va a desarrollar otro minimalista que es Robert Morris. Aquí están viendo imágenes de una exposición, de una reconstrucción de una exposición que se hizo en la Tate Gallery, y Robert Morris hace estas intervenciones directamente para que el público las intervenga, ¿no? Para que el público participe, para que el público juegue. Son totalmente estructuras lúdicas. Ustedes tuvieron aquí a Helio y Tizica con estructuras, los parangolés y todas las estructuras lúdicas, y creo que ya desde la experiencia más cercana no es nada difícil regresar, ¿no? Helio y Tizica estuvo también trabajando justo por estos años, ¿no? Entonces esto estaba produciéndose ya en esta dimensión de una visualidad que se acercaba mucho más a la idea de una teatralidad que a la idea de una producción plástica, ¿no? Estas expansiones que se empiezan a dar justamente y que se van a legitimar desde la contaminación. Sin embargo, a mí me interesó pensarla
cuando tuve la posibilidad de acceder al registro documental de una exposición extraordinaria que se hizo en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que se llamó justamente, y ahí de ahí el texto de su comisario principal, que se llamó Un teatro sin teatro, ¿no? Y Un teatro sin teatro es un documento extraordinario que va revisando todas las injerencias de teatralidad en la segunda mitad del siglo XX por parte de artistas visuales, pero también incluyendo los hombres de la práctica escénica, ¿no? Como Grotowski, como Cantor, y sobre todo trabajando mucho con las experiencias de un artista como Cantor. Estamos en una época en la que se está produciendo todo esto, ¿no? Kienholz, las instalaciones de Kienholz, altamente teatrales, ¿no? La disposición, la construcción de un espacio escénico con objetos. Perdón, porque cuando aprieto mucho ya se va. George Siegels, con estas simulaciones objetuales de sujetos. O Cantor, que creo que Cantor nos invitó, Cantor nos ha colocado en una situación de reflexión muy radical respecto a la génesis del teatro, ¿no? Y a los orígenes del teatro, más allá de la raíz aristotélica, ¿no? De que el teatro viene del drama. Es una posibilidad, no una posibilidad, lo hemos aceptado como un relato, es una historia y demostrable por los textos, etcétera. Eso está fuera de toda discusión. Pero indudablemente Tadeusz Kantor es un autor que con todo lo que estuvo realizando nos dejó el pensamiento, nos dejó el reto de pensar que el teatro tiene también una genealogía plástica y visual, no únicamente una genealogía dramática, ¿no? Las obras, Cantor no necesariamente representaba estrictamente a partir de las obras de Bicazzi, como hizo en muchísimos casos, sino de instalaciones. Las obras de Cantor en gran medida son grandes instalaciones. Recordemos que uno de los elementos más utilizados por Cantor son los marcos de cuadros, ¿no? Y toda la referencia continua a las escenas de la plástica en sus puestas en escena.